La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. Hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Bienvenidos y bienvenidas en este nuevo programa de La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Vilma Chuy, soy comunicadora maya cachiquel. Es un gusto poder saludarles. Neva es un pueblo gobernado por los Boqol-Esaltenam antes de la llegada de los españoles a finales de 1530. Los españoles despojaron a nuestros abuelos de sus tierras, pero ellos las recuperaron y mantuvieron el control del gobierno como municipalidad o alcaldía indígena. De la tierra recuperada, en 1881 lograron la inscripción de la primera finca en el registro de la propiedad a nombre del pueblo Ixil y en 1903 la segunda finca. En 1922 el gobierno impuso una alcaldía encabezada por un ladino, pero los Boqol-Esaltenam continuaron ejerciendo su función. En 1936 el gobierno del dictador Jorge Ubico mandó a fusilar a 7 de los Boqol-Esaltenam o principales. Otros fueron torturados, encarcelados y enviados a Petén a trabajos forzados, porque encabezaban las protestas frente a la municipalidad en contra del trabajo forzado y gratuito en obras públicas y en las fincas privadas cuando era comandante Arturo Guzmán. Actualmente los Boqol-Esaltenam continúan defendiendo los derechos de nuestro pueblo. En el 2011 defendieron el territorio contra la hidroeléctrica El Tigre. En 2012 contra Vega 1 y Vega 2. En el 2013 en contra de las brisas. En 2020 la defienden contra el establecimiento de servidumbres y construcción de líneas de transmisión de energía producidas en las hidroeléctricas. Conmemoramos a nuestros 7 Boqol-Esaltenam asesinados hace 84 años y saludamos a quienes están ahora al frente de la alcaldía indígena. Hoy nos encontramos en el territorio maya Ixil en Neva Quiché para trasladarles a través de nuestras plataformas digitales y radiales el pensamiento político de los pueblos indígenas en Guatemala. Chelba toqapiche betiyolunqa Boqol-Esaltename betunaba hankalunqa hichumpalchake unqa aqome katipanu chancha kumparte tubi taqomchake betu Boqol-Esaltename. Bienvenidos al programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos que puedan presentarse y dar un breve saludo. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Mi nombre es Miguel de León Seto. Soy el primer alcalde, uno de los primeros alcaldes de las autoridades ancestrales del pueblo Ixil de Neva. Mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Elena Ramírez Corio y también formo parte de la primera alcaldesa. También ejerzo el cargo de como comadrona y también soy consejo comadrona. Muchísimas gracias. En este momento estaremos platicando sobre la temática del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas aquí en el país, como también el derecho de un pueblo a decidir sobre la organización o las formas de organización. Sabemos de que en cada departamento, en cada municipio, pues ellos se organizan de diferentes formas, como también perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad. Damos a la primera pregunta a la NAN Elena.
la cual la siguiente pregunta nos dice: ¿cuál es la experiencia del pueblo maya Ixil en el ejercicio de su libre determinación? La experiencia que hemos tenido de que se ha logrado resolver muchos casos y amparo que se han puesto sobre el problema que hemos visto aquí en Neva. Y también la otra experiencia que hemos tenido de que no es fácil ser autoridad. Como mujer que somos, pues hemos sido atacadas, hemos tenido problemas por ejercer este cargo, pero gracias a Dios que aquí estamos. Muchísimas gracias, doña Elena, por responder. Pues sabemos de que aquí en el país las autoridades han decidido y han solucionado diferentes problemas, pero no sé si el Estado los ha reconocido o no, o cuál ha sido la principal problemática que ha encontrado el pueblo Ixil o las autoridades aquí en la región. ¿Cuál ha sido la principal problemática? El principal problema que hemos visto es que no nos han tomado en cuenta, por ejemplo, los alcaldes municipales, ellos mismos, o sea, ellos quieren hacer las cosas en su manera, no nos hacen caso de lo que nosotros queremos hacer. Gracias por responder la pregunta. Pues es notable casi en todos los pueblos la discriminación, la exclusión y el racismo, y por lo tanto le hago la siguiente pregunta al Tat Miguel: ¿cómo reivindican su identidad el pueblo maya Ixil en su territorio a través de las generaciones? La reconstitución de las autoridades indígenas es una de las reivindicaciones del pueblo maya Ixil. Es la reconstitución de las autoridades indígenas, en este caso las autoridades ancestrales, después de la firma de los acuerdos de paz, después del genocidio que vive el pueblo Ixil. Entonces nosotros, para reivindicar, digamos, nuestra identidad, nuestra historia, nuestros derechos, quisimos empezar a reorganizar las autoridades indígenas y empezar a ejercer la autoridad desde nuestros pueblos, de acuerdo a la enseñanza de nuestras abuelas y abuelos, de cómo se ha venido resolviendo estos problemas, cuáles son los consejos y qué tipo y cómo se organiza. Nosotros como pueblo Ixil, pues, estamos viendo esto como la reivindicación de la identidad. Un pueblo no puede tener identidad si no tiene su historia clara, si no tiene su autoridad, digamos, establecida, y si no tiene su idioma, digamos, clara. Entonces, para nosotros una reivindicación es para poder enseñar a la juventud que viene. Nosotros hemos tratado de reconstituir una estructura ancestral que tenemos, que nosotros llamamos el Consejo de Mayores. Es un espacio para jóvenes, es un espacio donde van a empezar a ejercer la autoridad, y en ese espacio van a ir aprendiendo para llegar a ocupar el cargo de alcalde, que es parte del proceso que se lleva en nuestras comunidades para poder asumir un cargo. O sea, no se llega a ser alcalde porque así de sencillo, sino hay un proceso que se pasa, y el primer proceso es estar en el Consejo de Mayores para poder asumir el cargo. Y aquí las autoridades no se trata de la edad, sino se trata del servicio que han prestado. O sea, el que estemos acá no es porque ya seamos ancianos, no estamos aquí por ancianos, no estamos aquí por la edad, sino estamos aquí por el servicio que hemos prestado a la comunidad, y cualquier otro que están acá están aquí por el tipo de servicio que han prestado. Entonces nosotros, es una manera de reivindicar nuestra identidad como autoridad y como pueblo Ixil. Muchas gracias. Esto ha sido la respuesta de nuestros grandes ejemplos de vida, autoridades indígenas de acá del pueblo maya Ixil. Vamos en una breve pausa y regresamos. La mirada de los pueblos, un espacio de análisis, debate y propuestas. La mirada de los pueblos,
espacio de análisis, debate y propuestas hacia la construcción de un nuevo estado de los pueblos maya, garífuna, xinca y mestizo. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Y antes de pasar a otras preguntas, nos gustaría conocer más y platicar sobre el tema la libre determinación de los pueblos indígenas. Entonces yo considero que, don Miguel, seguimos con usted para que pueda reforzar más sobre la experiencia de los pueblos indígenas, más la experiencia de las autoridades ixhiles aquí en el municipio de Neva. Nosotros como autoridades ixhiles pues estamos reivindicando una forma de gobierno desde el pueblo ixhil. O sea, eso es nuestra reivindicación, una lucha que hemos venido ejerciendo. La experiencia, primero nosotros hay una experiencia organizativa en cuanto a la reconstitución de las autoridades indígenas. Hay una experiencia en cuanto a la dinámica que va teniendo el proceso de organización de las autoridades indígenas. Hay una dinámica que se adapta a la realidad del pueblo ixhil, que se adapta a la experiencia también que hemos adquirido como miembro, como integrante del pueblo ixhil. Y eso para nosotros es importante, nos ha llevado a dialogar con el Estado. Nosotros, las autoridades se reconstituyen para ser el interlocutor entre el pueblo ixhil y el Estado. Eso es una claridad ese es lo que hemos perseguido, eso es lo que estamos buscando. Queremos un diálogo con el Estado, queremos hablar con el gobierno, queremos expresar al gobierno lo que nosotros pensamos los ixhiles sobre nuestra organización, sobre nuestra autoridad, sobre nuestros recursos. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros hemos presentado acciones de amparo para la recuperación de tierra, para la recuperación del registro de propiedad que hemos tenido sobre la propiedad del pueblo ixhil del municipio de Neva. Hemos presentado acciones legales, también amparos para la recuperación, para la protección de los bienes naturales que tenemos en el pueblo ixhil, y hemos logrado sentencias, como es el caso en la que la Corte de Constitucionalidad obliga al Estado por primera vez a que consulte a los pueblos indígenas. En el 2015 tuvimos una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde la Corte ordena al Ministerio de Energía y Minas para que sea el Ministerio haga la consulta al pueblo ixhil sobre la base de los convenios internacionales y sobre la base de la identidad del pueblo ixhil. Eso es una experiencia. Hemos dialogado con el Estado, nos hemos sentado con el gobierno y hemos planteado al gobierno sobre qué pensamos nosotros sobre la consulta, qué es nuestra experiencia. Eso es lo que hemos planteado. Tuvimos la experiencia de poder dialogar directamente con los que están acá, los que vienen acá. Nosotros no queremos hablar con gente trabajadores de las empresas, queremos hablar con el dueño del dinero. Y esa es una primera experiencia que tuvimos en el 2011, cuando nosotros empezamos a dialogar con la ENEL, donde nosotros decimos, vamos a hablar con el dueño del dinero, no vamos a hablar con el que hace el mandado. ¿Por qué? Porque somos autoridades y vamos a hablar con el gobierno, es con el gobierno, y cuando es con la empresa, es con la empresa, el dueño del dinero. Hemos aprendido en la experiencia que también estamos haciendo, dentro de la dinámica que yo les dije, es cómo incorporar a las compañeras, a las mujeres dentro de la autoridad para que empiecen a ejercer ese derecho, no como mujer, sino como autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad se ejerce la mujer ejerce la autoridad no para la mujer, sino ejerce la autoridad para el pueblo ixhil. Así como el hombre ejerce la autoridad, no ejerce para el hombre, sino lo ejerce para el pueblo ixhil. Y es algo que estamos caminando, es algo que estamos desarrollando. Y también hemos podido dialogar con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio de Educación, y tenemos cartas de entendimiento entre el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Educación en relación a la educación. Falta por desarrollar, pero sí ya tenemos esas cartas de entendimiento, que para nosotros es la experiencia que estamos adquiriendo de que sí es posible hablar con el gobierno, cuando los gobiernos o cuando los representantes del Estado tienen la voluntad de poder dialogar con nosotros, y eso lo hemos demostrado. El diálogo
no el sometimiento. Para nosotros los ishiles, el diálogo no es sometimiento, el diálogo es diálogo. Y el diálogo no es para hacer lo que ellos dicen o para que nosotros impongamos, sino es un diálogo de mutuo respeto en base a nuestros intereses como pueblos y en base a los intereses del país. Y en este caso, el país somos nosotros los pueblos. Eso es lo que estamos haciendo en nuestra experiencia. Es interesante y es admirable de la lucha de ustedes, los pueblos ishiles. Y pues yo creo que en toda esta lucha que ustedes han tenido año tras año, pues hay también problemáticas que han descendido de toda esta lucha. ¿Nos podría platicar una de estas problemáticas? Bueno, como es natural en todas las luchas y para los pueblos originarios es mucho más la problemática. En primer lugar tenemos que luchar para hacer valer nuestra autoridad. Nadie quiere reconocer la autoridad que ejercemos, incluyendo nuestros propios pueblos. Se resisten a reconocer a su propia autoridad. Pero ese es el miedo que hay, ese es el miedo que ha sembrado el Estado. Es producto, no porque ellos no quieren, es producto del racismo, producto de la discriminación arraigada en el país. Y ese es el miedo que se tiene y la falta de reconocimiento a la autoridad indígena. Ese es un primer problema que enfrentamos, que poco a poco lo estamos venciendo. Este problema es el propio Estado. El principal problema es el propio Estado, empezando con las municipalidades. Las municipalidades nos miran como una competencia, no nos miran como la autoridad que los va a ayudar a gobernar, sino los miran como su competencia. ¿Por qué? Porque ellos no llegan a gobernar, sino llegan a competir. Y aunque nosotros decimos que son nuestros gobiernos, en realidad no llegan a gobernar, llegan a competir, llegan a establecerse en los cargos para empezar a aprovecharse del cargo, y las autoridades indígenas nos miran como una competencia. Sin embargo, nuestros roles son claros. La municipalidad es el administrador de los bienes y nosotros somos el administrador de nuestro territorio, de la justicia y de nuestra identidad como pueblo maya y xil, en este sentido. Pero eso es lo que no se ha entendido, es un primer problema. El mismo Ministerio Público, los mismos jueces no entienden de que nosotros tenemos un sistema propio, que nosotros sabemos desde la ausencia del Estado. El Estado nunca ha estado presente en la región de Xil, el Estado vino hace unos años. Y el que ha resuelto sus problemas en nuestras comunidades es el pueblo Xil y sus autoridades. Sin embargo, ya cuando ya el Estado se establece el Ministerio Público, se establece digamos, los demás tribunales, digamos, los demás jueces, lo que ellos quieren es que nosotros aceptemos lo que ellos dicen y que nosotros nos olvidemos de nuestras propias formas. Entonces sí hay un choque con ellos, porque nosotros resolvemos un problema, lo presentamos, y cuando ellos están de buenas ganas lo aceptan como un problema resuelto, y cuando no, pues lo hacen, incluso nos criminalizan. Ellos dicen que hay abuso de autoridad, que hay cualquier cosa. Nos han demandado, pero nosotros, gracias a la sabiduría de nuestros abuelos, los manejamos, porque como nosotros nos manejamos dentro del marco de la ley, dentro del marco de la constitución política, en el marco de los tratados internacionales, y nosotros hemos logrado avanzar. Pero esa es la problemática que tenemos, y la mayor problemática que tenemos en estos momentos es que el Estado no ha cumplido con los compromisos que ya están ellos obligados a hacer, como es el caso de consulta. El gobierno, por mandato de la Corte de Constitucionalidad, ellos tienen que realizar la consulta, así como lo ordenan los convenios y tratados internacionales. Sin embargo, se ordena una consulta desde el 2015, ellos dialogan con nosotros en 2016 y ellos abandonan el diálogo, el proceso de consulta de 2018. Y hasta ahorita no sabemos qué es lo que piensan. ¿Por qué? Porque ellos quieren que nosotros hagamos lo que ellos quieren. Para ellos la consulta es aceptar lo que ellos dicen. Para nosotros no es la consulta. La consulta es que ellos nos escuchan, ellos nos entiendan, y el resultado del diálogo que vamos a tener es el resultado de lo que nosotros vamos a decidir, no de lo que ellos van a decidir. Entonces, yo creo que ese es un mayor problema que tenemos con el Estado, el que ellos, primero, no nos aceptan, segundo, no quieren asumir sus compromisos y ellos quieren seguir mandando sobre nosotros. Nosotros no queremos eso. Somos autoridad, y como bien se lo decimos al Estado, usted es autoridad, nosotros somos autoridad, y vamos a hablar de autoridad a autoridad.
Muchas gracias. Y sí, pues estos nudos estructurales han sido implantados desde el colonialismo y siguen dándose y se visualiza en la actualidad. Muchas gracias por la respuesta y seguimos con nuestro programa La Mirada de los Pueblos. La Mirada de los Pueblos. Nueva temporada. Espéralo. Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y visitarnos también en la plataforma de www.radiocpo.com. En este caso nos encontramos aquí en el territorio Ixil con las autoridades indígenas del pueblo maya Ixil y a todos los que nos están viendo y escuchando, pues les mandamos saludo aquí desde el territorio Ixil. Seguimos con las preguntas, que es directamente con la autoridad Elena, doña Elena. ¿Por qué es necesario que los pueblos puedan ejercer sus formas propias de gobierno? ¿Por qué no acoplarse a las leyes del Estado? ¿O cuál es el interés de las autoridades de ejercer sus propias normas? Pues yo creo que es necesario ejercer este derecho como autoridad, porque yo creo que nadie nos puede venir a decir de cómo vamos a reunirnos o a ejercer cómo era la estructura o el costumbre de nuestros abuelos, sino que nosotros sabemos dónde nacimos y dónde vivimos y dónde es nuestro territorio, y por esa razón que es necesario ejercer este cargo como autoridad, porque no es otra persona quien puede venir a decir que hagan esto o hagan esto, no, sino que nosotros sabemos cuál es nuestro derecho para defender nuestro territorio. Muchas gracias, Nana Elena, por respondernos esta pregunta, ya que es de mucha importancia, ya que pues vemos que el Estado es lo que quiere, sacar nuestra autonomía como pueblos y gobernarnos al antojo de ellos. Y pues seguimos con la siguiente pregunta para el TAT Miguel, que nos dice: ¿cuáles consideran que son las condiciones necesarias para alcanzar una verdadera autonomía política de los pueblos? Primero es fortalecer nuestra organización como pueblos, reconocernos como nosotros somos. En el caso del pueblo Ixil es la organización, fortalecer nuestra organización. Es una condición de fortalecer nuestra organización, conocer nuestra historia, de dónde venimos, qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Eso tiene que ser el fortalecimiento de la organización interna de cada una de las comunidades, de cada uno de nuestros pueblos. Hacia eso vamos nosotros. Y la otra condición es que el Estado entienda y respete de que en el país habemos naciones, somos nacionalidades. Está la nacionalidad Ixil, está la nación Ixil, nación Mam, nación Quiché, nación Cachiquel. Somos naciones, somos pueblos que tenemos nuestra propia manera de organizarnos, nuestra propia manera de expresarnos, nuestra propia manera de dirigirnos, y solo nosotros sabemos cómo nos vamos a dirigir. Eso debe entender el Estado, están obligados a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado está sometido, o sea, el gobierno, los gobiernos para eso están las leyes. La constitución política es claro, reconoce a nosotros como pueblo, en este caso como pueblo maya, y dice que el gobierno debe respetarlo. Los convenios internacionales, Guatemala es parte de los convenios y tratados internacionales. Entonces, esa es una condición, que el gobierno reconozca el aporte de los pueblos y que no siga con el racismo, porque ese es un orgullo que ellos tienen, pero un orgullo que no tiene nombre, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros los pueblos? Nosotros queremos
autogobernarnos, queremos autodirigirnos, pero no estamos hablando de despreciar al Estado, estamos hablando de fortalecer ese mismo Estado. En la medida que el gobierno entienda eso, nosotros le estamos ayudando para gobernar. Y ellos saben, nosotros conocemos, digamos, en los pueblos donde existe una mayor organización, hay menor delincuencia. Entonces, si es así, hay menor gasto para el Estado, hay menor inversión en cuanto a policía, en cuanto a otras fuerzas de seguridad, y esas inversiones se pueden trasladar para el propio desarrollo de los pueblos. Entonces nosotros pensamos que la libre autodeterminación de los pueblos no entra en pelea con el propio Estado. Es más, lo que estamos haciendo es que fortalecemos nuestra identidad, fortalecemos nuestra organización, nos autogobernamos y en la medida que nos fortalecemos, el mismo Estado se fortalece. ¿Por qué? Porque entonces no hay necesidad que el gobierno haga inversiones innecesarias como lo que están haciendo ahora. Pero eso va a partir de la comprensión y el despojo que vayan teniendo el propio Estado de ese racismo, de esa discriminación que ellos los caracteriza como Estado. Y en el caso de nosotros como pueblo, pues fortalecer nuestra identidad, conocer mejor nuestra historia y no dejarnos llevar por lo que nos ofrezcan. Antes nos ofrecieron espejos, ahora que no nos vengan a ofrecer espejos. Y eso solo lo podemos hacer en la medida que nosotros como pueblo conozcamos mejor nuestra historia, conozcamos mejor nuestra identidad y nos autorreconocemos como pueblo. Muchas gracias por responder la pregunta, pues es necesario identificarnos, tener nuestra propia identidad y ser autónomos. Sí, pues considero de que esto va también a los jóvenes, de que creo que somos los responsables de rescatar y utilizar, defender también la identidad, como hacen las autoridades aquí en el pueblo Ixil. Pues sabemos de que aquí en el país de Guatemala pues hay diferentes culturas. Ya don Miguel mencionó hace ratitos de que hay pueblo Man, pueblo Quiché, está el pueblo Ixil también. Pero siento de que esto no debe ser problema, no debe ser un obstáculo para que no exista la autogobernación o la libre determinación, sino que las autoridades deben de articularse para encontrar o lograr el buen vivir. La pregunta también va directamente a don Miguel. ¿Qué piensa sobre un pacto unidad de los diferentes pueblos para autogobernarse? Primero, tenemos que, vuelvo a lo anterior, si nosotros nos autoidentificamos, conocemos nuestra historia y sabemos cómo nos dirigimos, cómo nos organizamos, pues es más fácil que nosotros podamos ponernos de acuerdo en la que nos une. ¿Y qué es la que nos une? Como pueblo maya, pues nuestra identidad, nuestro derecho mismo a ejercer nuestra libre autodeterminación. Entonces, en la medida que nosotros nos aceptemos como pueblos y no que nosotros los ixíles tenemos una propia manera de organizarnos, los quichés tendrán su propia manera de organizarnos.